En nombre de la Asociación de Avisadores ANDA, les doy la más cordial bienvenida al seminario Construcción de Confianzas. Dejo con ustedes al presidente de ANDA, don Mario Davis. Señor Ministro de Economía, señores expositores, señores relatores, señores moderadores, estimadas amigas y amigos, muy buenos días. Es un motivo de mucha satisfacción y orgullo poder contar con instancias que permitan mirar desde diferentes ángulos y perspectivas los profundos cambios del comportamiento de la sociedad y cómo estos inciden en las conductas de ciudadanos y consumidores. La Asociación Nacional de Avisadores, ANDA, organización gremial sin fines de lucro, acoge y congrega a todo tipo de empresas y organizaciones que como parte natural, inherente e imprescindible de su gestión deben comunicar al público acerca de los bienes y servicios que han logrado con mucho esfuerzo y puestos a su disposición. Es así que entre sus tareas está, en conjunto y en complementación con otros destacados organismos, la defensa de la libertad de expresión, especialmente la defensa de la libertad de expresión comercial e institucional. No sobra recalcar, las veces que sea necesario, que la libertad de expresión y su defensa es un requisito sine qua non de toda sociedad que se precie de libre y democrática y que tenga la voluntad de progresar y prosperar, de conocer y respetar las necesidades y las voluntades de las personas. No se trata de una defensa estática, sino de promover activamente el flujo abundante, dinámico y creativo de comunicación entre los diferentes actores, individuales y grupales del quehacer nacional. Concretamente, la comunicación es un factor determinante en la economía y de manera muy directa del bienestar de las personas. Porque los bienes producidos no hablan por sí solos, es necesario hacerlo por ellos. La comunicación es, en última instancia, la voz de la producción y la expresión del trabajo. Así, los productores, que son avisadores, por cierto, tienen simultáneamente la necesidad, el derecho y la obligación de comunicar, y bien comunicar lo que ofrecen al público. El público, por su parte, tiene igualmente la necesidad y el derecho a ser bien comunicados, como también tiene, por cierto, ciertas obligaciones. Adicionalmente, en una economía de mercado es un supuesto y una condición básica que haya pluralidad y diversidad de oferta y que los diferentes oferentes compitan entre sí. Pero la competencia no se da por la mera existencia de productos y servicios, sino por la activa confrontación que hagan de cara al público. Esta confrontación se materializa un poco en los llamados puntos de venta, pero fundamental y mayoritariamente a través de los medios de comunicación. En Chile somos relativamente pocos y por lo tanto el mercado es relativamente pequeño, razón por la cual la disputa y la competencia es alta y es bastante ardua. Sobran datos concretos y duros para afirmar que en el país, con excepciones y asignaturas pendientes, por supuesto, y que tenemos bastante claras todos nosotros, hay una muy buena y pujante disponibilidad y oferta de bienes de todo tipo, que los bienes ofertados guardan muy estrecha relación con los avances a nivel global, sobre todo en el área tecnológica, que las personas de manera inédita en el país adquieren estos bienes y que participan de estas adquisiciones grupos crecientemente inéditos y cada vez con mayor alcance, por grupos socioeconómicos, los deciles más inferiores que no tenían acceso a bienes en las regiones, los jóvenes que no adquirían bienes, la tercera edad, etcétera, etcétera. Concretamente, la gente compra. Cada vez más gente compra. Cada vez compran más bienes y cada vez tienen más donde elegir. A consecuencia de esto, hoy se habla del consumidor empoderado. Antiguamente se decía el consumidor es el rey, pero la verdad
es que esto no pasaba de ser más que una buena intención, en tanto que hoy día efectivamente el consumidor está totalmente empoderado. Tratándose de productos de consumo cíclico o de servicios relativamente prolongados, la disconformidad o decepción se expresa en el abandono del producto en cuestión o derechamente en su reemplazo, porque el escenario, como decíamos, es altamente competitivo. Junto con esto, se observa también otro dato duro e incontrovertible, que en el país hay mucha fidelidad de marca. Aunque algunos son adoptadores, otros probadores y otros alternadores, la mayor parte de la gente repite la compra, repite la marca, repite el lugar. Y como los chilenos, por cierto, no somos masoquistas, esto es un indicador de una mediana o una alta satisfacción. Fidelizar no es ni más ni menos que ganarse la confianza de los consumidores. En Chile, la fidelidad de marca es un rasgo bastante marcado, aunque estos clientes fieles no necesariamente se ven así. Es una realidad objetiva, medida absolutamente por datos duros, tales como la participación de mercado, por las ventas, por la penetración de la marca, entre muchos otros factores. Sin embargo, y a pesar de este cuadro, hay una paradoja que preocupa bastante. A pesar de los datos objetivos que muestran en general satisfacción y confianza, es frecuente oír hablar de una desconfianza generalizada, específicamente en lo que nos atañe, oír críticas a la comunicación que describe y fomenta los bienes, con los cuales a la postre hay una más que razonable satisfacción y confianza. Creemos que el público habla por sus actos y como responsable de proveer bienes y servicios y de comunicarlos adecuadamente, nos inquieta esta asimetría, esta divergencia. No sabemos dónde nace, qué nivel de profundidad tiene o si en realidad refleja complicadas válvulas de escape de una sociedad sobreexigida. Sí estamos ciertos que debemos preocuparnos, y esta reunión es muestra de ello. Certificar la veracidad y eventual extensión de esta desconfianza, porque así como una batalla o guerra nunca se puede ganar con pesimismo, frase que escuché recién la semana pasada en una reunión de la AIM y que me gustó mucho y por eso la aprovecho. Tampoco los productos, las marcas, las empresas, las instituciones y agregadamente el país se pueden bien construir sin crítica, pero tampoco sin una razonable confianza. Agradecemos la participación y aporte de todos nuestros expositores y panelistas, permitiéndonos remarcar que no es nuestro propósito limitarnos a diagnósticos y críticas, porque es bastante común que las críticas se sinergicen y se conviertan en una especie de muro de los lamentos o de catarsis colectiva. No es nuestra intención ni nuestro propósito. El título y propósito de este encuentro no es la confianza, a pesar de que está esa palabra y todos hemos conversado previamente sobre la confianza. El título y propósito no es propiamente la confianza ni la posible, entre comillas, crisis de confianzas. Es claramente la construcción de confianzas. Las marcas, las instituciones y el país necesitan construcción de confianzas y es en este sentido que esperamos aportes, pero, valga la redundancia, esperamos aportes constructivos. Muchas gracias. A continuación, don Roberto Méndez, presidente de Adimark GFK, presentará el estudio Percepciones e imagen de la comunicación corporativa y marcaria. Señor presidente de ANDA, Mario Davis, señor ministro de Economía, Pablo Longueira, amigas, amigos, es un gusto estar aquí y le agradezco a ANDA y lo felicito por esta iniciativa, por este encuentro, pero también por haber hecho este estudio sobre la confianza en la comunicación comercial. Y yo creo que resulta extraordinariamente oportuno en las circunstancias actuales de nuestro país meterse un poco en el tema de la confianza y al mismo tiempo, debo decirlo, también es bastante temerario hacerlo, pero ANDA lo hizo, o nosotros lo hicimos por encargo de ANDA, y esto fue lo que encontramos y voy a ponerlo en contexto. De hecho, en el dibujo ustedes ven ahí la publicidad está en medio de esta fin al lucro, que al final es un cuestionamiento
a mucho de lo que es la base de la actividad privada. O sea, este es el contexto en el cual estamos hoy día viviendo. Bueno, lo que ocurrió en Chile en el año 2011, que lo conocemos bien y no es el motivo de escribirlo bien, cambió en muchos aspectos el clima social. Hay gente que lleva esto al extremo, ha dicho esto fue el derrumbe del modelo, como mi amigo Alberto Mayol, tiene fundamento para esa hipótesis. Creo que no hay evidencia suficiente para avalarlo, pero evidentemente estamos de acuerdo, hay consenso, el clima por lo menos cambió. Y una de las cosas que cambió fue que se acentuó, porque venía de tiempo atrás, una extendida crisis de confianza hacia nuestras instituciones, hacia muchas instituciones. Eso, por lo menos, la evidencia que yo tengo es categórica. Ahí hay la encuesta CEP de ayer mostraba prácticamente lo mismo. Vean ustedes cómo entre septiembre del 2009, que son las barritas azules, y abril del 2012, de este año, vemos cómo, excepto la radio, pero Carabineros, la Iglesia Católica, los diarios, el gobierno, la televisión, los pastores evangélicos, los tribunales de justicia, los partidos políticos, los senadores y diputados, se demuele la confianza en todos ellos, cosas tan distintas, ¿no es cierto?, unas de las otras. Pero evidentemente hubo ahí una caída muy profunda. Si tomamos algunos elementos, por ejemplo, los partidos políticos, el año 2008, la cantidad de gente que decía tener mucha confianza, tampoco era para tirar cohetes, pero era sobre 4%, y eso, vean ustedes cómo se cae y estamos cerca del 1% hoy día de gente que tenía. 4%, 5% es más o menos la gente que milita en partidos políticos. Así uno decía, está razonable el número, pero eso se demolió y fundamentalmente el año 2011, como ustedes ven en esa pequeña serie. Senadores y diputados, también el año 2008 nosotros teníamos 5 o 6% de gente de mucha confianza. Vean ustedes cómo se cae, y se cae fundamentalmente en el año 2011 para llegar a estos mínimos históricos. Y para no centrarme en la política, los medios de comunicación. Si tomamos también algunas observaciones que tenemos el año pasado, para tomar los últimos 12 meses, vean cómo la radio, que es el baluarte de la confianza, ha caído 10 puntos, de 57 a 47 en un año. Los diarios, de 20 prácticamente a 13. La televisión, de 14 a 12. También la gente confía menos hoy en los medios de comunicación. La Iglesia, ¿para qué decir?, en su piso histórico. Fíjense que históricamente el dato de confianza que tenemos en la Iglesia Católica se movía a 35, 30% de gente que tenía mucha confianza en la Iglesia Católica. Hay un alza el año 2008 que corresponde al momento cuando muere el Papa Juan Pablo II. Cuando muere el Papa Juan Pablo, da la impresión de que la Iglesia tuvo como una primavera, una subida, ¿no es cierto?, y llegó a un punto, pero eso duró muy poco, y ustedes vean cómo la confianza en la Iglesia Católica hoy día está menos del 20%, o sea, en sus mínimos también históricos. La confianza en obispos, sacerdotes y pastores evangélicos, que también tuvo un pico el año 2008, por el mismo motivo que les expliqué, cayó especialmente en el 2011 a estos niveles mínimos históricos. Los sacerdotes están 10%, tiene mucha confianza hoy día en los sacerdotes. La clase política completa es rechazada, ¿no? Fíjense ustedes, las dos grandes, el gobierno,
Vean las zonas rojas, 59%, 60% desaprueba. El Senado, 73%. La Cámara de Diputados, 76%. La Coalición por el Cambio, 61%. La Concertación, todavía peor, 69%. Las dos grandes coaliciones que tenemos. La Concertación y la Alianza, fíjense ustedes que en marzo del 2010, cuando asume el presidente Piñera, la aprobación de la alianza de gobierno, era del orden del 50%, que más o menos correspondía a la votación con que él fue elegido, y de la Concertación menos, pero igual era 40%. Y vean ustedes cómo en este periodo, especialmente en el 2011, se han ido deteriorando ambas coaliciones, y aún hoy día tenemos un 20 y tantos % en la alianza, y en la Concertación menos de 20, 19, 18 creo que es la cifra. O sea, realmente uno dice, ¿qué pasó en este país? El Senado y la Cámara de Diputados, voy a ir rápido, 40, la Cámara de Diputados y el Senado en abril de 2010 tenían niveles de aprobación del orden del 45%. Hoy día ambas cámaras tienen del orden del 15, del 18% de aprobación. Y vemos las instituciones, la gente no confía incluso en cosas en las que siempre confió. Por ejemplo, en las cifras económicas. ¿Le cree a las autoridades económicas sobre la marcha de la economía chilena? No. 57% no cree. No cree en los empleos, en el crecimiento, en la inflación. No cree en las cifras económicas. La CACEN, que se publicó hace un par de semanas, se ha armado una polémica, ¿no es cierto?, que nunca había ocurrido realmente en los más de 20 o 25 años que la encuesta existe. Y además se produjo el año pasado una cuestión inédita. El modelo económico, que ha sido tan exitoso en nuestro país, parecía deslegitimado. Una pregunta que hemos seguido durante muchos años, él originalmente la hizo la primera vez en el 2007, ¿apoya usted el modelo económico existente hoy en Chile basado en libertad de precio, economía abierta al mundo y empresas privadas más que estatales? Año 2007, sí apoya este modelo, 55%. No lo apoya el 45%. Y en general, yo le diría, 2007, prácticamente en los 20 años anteriores, en encuestas que hicimos con el Centro de Estudios Públicos, veíamos que una mayoría del país, a veces no muy pragmáticamente, apoyaba un modelo económico porque, aunque no les gustara ideológicamente, producía crecimiento, producía empleo, etc. En noviembre del 2010, después de la crisis, volvimos a repetir, de la crisis financiera del 2008-2009, ¿no es cierto?, Lehman Brothers, volvimos a repetir esta misma pregunta en una muestra nacional y miren lo que obtuvimos. 57% apoyaba el modelo, 43% no. Finales del 2010. ¿Y qué? ¿Algo pasó el 2011? Volvimos a hacer la pregunta en septiembre del 2011 y los datos habían dado vuelta. 62% dijo no apoyo el modelo. La repetimos en octubre, 61% no apoya. En noviembre, otra muestra, 61% no apoya. En diciembre, 60%. En enero de este año, 59%, en febrero, 60%, 57%, 58%, 61% en mayo, en junio 59% y en julio 62%. O sea, algo pasó el 2011 que hizo variar las actitudes de las personas y no ha vuelto a cambiar. Ha pasado un año, más de un año, y se quedó en ese nivel de rechazo. Bueno, las empresas y los empresarios no son excepción. En septiembre del 2009, un 36% decía que no tenía nada de confianza en los empresarios. Después de Camila and Company, subió a 52%. O sea, más de la mitad dijo que no tenía nada de confianza en los empresarios. Y los que tenían mucha confianza, que eran los mismos empresarios, por supuesto, había caído a 6%. Y lo repetimos este año, y no solamente eso, había llegado a 53% y ya quedaba 5%.
5 que tenía mucha confianza en los empresarios. De nuevo, un cambio que se produjo fundamentalmente, ahí está la cifra, en el 2011. Una creciente percepción de corrupción. ¿Cuánta corrupción cree usted que hay en las municipalidades? Zona roja, mucha corrupción, 56%. En las empresas privadas, 52%. En el Congreso, 51%. En las empresas públicas tampoco se salvan, 47%. Y así para abajo. Y de nuevo, tenemos puntos de comparación. Algo ocurrió 2011, aquí tengo una cifra del 2009, la zona azul, otra de mayo, esto de la corrupción. Vean ustedes cómo saltan las municipalidades, las empresas privadas. Las empresas privadas saltan de 35 a 52, la segunda par de barras. El Congreso de 40 a 51, o sea, realmente hubo un cambio mayor. Hasta los mismos empresarios son más críticos consigo mismos. Fíjense que este estudio que hacemos con el diario La Segunda, de empresas más respetadas, en que le preguntamos a directivos de empresas, altos ejecutivos, la solvencia de las empresas, la estabilidad se ve sólida, pero los mismos empresarios dicen las empresas hoy día son más malas en satisfacer a los consumidores. 10 puntos menos, de 83 a 73 entre 2006 y 2012. La honestidad y transparencia, de 72 a 61, 10 puntos. La capacidad de contribuir a capital, etcétera. Pero en definitiva, lo que les quiero decir, los mismos empresarios, el mundo empresarial es más crítico de cómo los empresarios están actuando. Este es el contexto, entonces, en el cual cumplimos el encargo de ANDA de ver, bueno, ¿y qué piensa la gente en este contexto en que parecieran no creer en absolutamente nada ni en nadie hacia la comunicación comercial? ¿Qué pasa con la comunicación comercial en este contexto de fin al lucro? Muy brevemente, para no pasarme del tiempo, hicimos un estudio, 456 entrevistas, cualitativas, focus group, en julio de este año. Fundamentalmente gente de Santiago. La gente asocia publicidad con lo que sabemos, comerciales, propaganda, información, productos, medios, radio, televisión, aparecen ahí, diarios, ¿no es cierto? Algunas cosas, pero pequeña, no aparece fuertemente un rechazo. Fue la primera cosa cualitativa que salió de este análisis de los verbatim de las personas. Allá arriba, por ejemplo, está mentiras, ahí está engaño, pero en general es una cosa como muy práctica. Información es uno de los más grandes asociaciones. Comercialización, Internet también, que tiene hoy día aparece como una cosa muy, la gente asocia mucho publicidad y comunicación comercial a los medios digitales. Y lo que encontró el estudio, dos minutos, la publicidad como que corre por otro carril, da la impresión, la gente lo asocia a 5 significados, que me pareció interesante este resultado de los focus group. Uno lo asocia a deseo, a situaciones agradables, escenarios atractivos, goce, placer. Quiero eso, me quiero sentir así, ¿no es cierto? Esas imágenes, ¿no es cierto?, de situaciones, etcétera. Primer significado. Segundo significado, una cosa súper utilitaria, decisión, información, oferta, conocimiento. Es decir, yo decido, yo elijo y por lo tanto yo necesito información. Y aquí entra la publicidad y me proporciona también ese input para mis decisiones. Tercero, y súper importante, publicidad significa entretención. La gente se entretiene. Creatividad, innovación, divertimiento, risa, situaciones divertidas, me entretiene y me distrae. Otro significado de la publicidad. Llevamos 3. 4, identificación. A la gente le gusta identificarse
con las situaciones, veo a mis hijos, a quién no le ha pasado esa situación, me río, a mí me ha pasado. O sea, la gente se identifica con esas situaciones, esos slice of life, como le llaman los publicistas, en que aparece la vida en la cual la gente se identifica. Y como quinto, apareció el significado negativo: publicidad es manipulación, es consumo, es dinero, me intentan manipular. O sea, está también este significado, pero yo diría 1 de 5, 4 más bien positivos y 1 más bien negativo, que sería este afán manipulativo de la publicidad. La encuentran útil, 77% cree que la publicidad es útil, o sea, la publicidad es algo que la gente necesita para su operación, 75% la encuentra útil o muy útil, 77% la encuentran importante, muy importante o importante. Lo que sí el consumidor espera, y quizá hoy día más que nunca, que se cumpla lo que una determinada comunicación promete y que las marcas sean transparentes. Quizás como nunca hay un juicio vigilante de las personas, es si las marcas están cumpliendo o no la información. No que me vengan a vender la pomada, como dice la cita ahí. Y este cumplimiento de la promesa es evaluado en términos funcionales. Las personas se dan cuenta cuando hay una fantasía. Una señora montaba, por ejemplo, ese comercial que una servilleta de papel se metía en un lago y se chupaba todo el agua del lago para demostrar que era muy absorbente. Bueno, la gente no considera eso un engaño. La gente sabe que eso es obviamente una fantasía para mostrar algo. Se trata de creatividad. O sea, hay que tomarlo con cierta cuidado. No es que la servilleta estuviera prometiendo que se iba a chupar el lago Riñihue así con meterla adentro, pero la gente entiende que hay una fantasía, una creatividad, y eso es parte, no se consideraría eso como publicidad engañosa. ¿Qué hace la gente si se siente engañada? Si no tiene mucho gasto, alegan con la compañía, 58%. Pero si ha tenido un costo importante para ello, esto me pareció muy interesante, el 60% se va directo al CERNAC. 59% me hizo, denuncian al CERNAC. O sea, la gente hoy día judicializa o por lo menos formaliza sus demandas en forma inmediata. 60%, en caso claro que sea un costo importante, se va a ir a denunciar al CERNAC. ¿Cómo se ve la publicidad en Chile? Esto es interesante. En la memoria están unos íconos publicitarios de décadas. Cómprate un auto Perico, Vinter ya, se acordó la gente, Si camino no hablar, de Firestone, comerciales de hace 25 o 30 años algunos que se quedaron en el inconsciente colectivo. Hace 30 años no había tanto, en fin, pero la gente los mencionó. A pesar de eso, de que esos comerciales están, la gente cree que la publicidad es mejor ahora, se siente muy bombardeada, hay mucha publicidad y en algunos casos le molesta la cantidad de publicidad. Todo sumado, en definitiva, este es un resultado que uno podría ver el vaso medio lleno, medio vacío, un 21% calificó mal la publicidad, la zona roja, un 36% la clasificó bien. Considerando el contexto, no me parece un resultado tan malo. Las mujeres clasifican mejor que los hombres, la publicidad, los niveles económicos muy parejos, los tramos de edad muy parejos. ¿Qué es lo bueno de la publicidad? Entretenida, dan a conocer productos, ingeniosa, informa. Negativos, algunas son engañosas, algunas mienten. Ahí están ellos observando, evaluando, yéndose al CERNAC si es necesario. La gente busca cosas distintas, esto me pareció divertido, y a veces, por ejemplo, asociamos los segmentos con los que ellos buscan. A las mujeres les gusta la emoción, la sensibilidad, a los hombres, desgraciados, les gusta la sensualidad. En fin,
buscan los segmentos cosas distintas. Los medios cumplen funciones distintas, ya voy a terminar. Las revistas y diarios, internet y radio fundamentalmente informan. Televisión produce entretención, cercanía, presencia. La vía pública da la impresión de que fuera la menos valorada y la sienten más invasiva. Me pareció un resultado bien interesante, pero no es el momento de comentarlo. La gente se plantea muy diversamente sobre diversas industrias, en algunos casos muy críticos. Fíjense ustedes cómo la industria mejor evaluada son las bebidas no alcohólicas, solo un 25% la evaluó mal como industria, y algunas industrias como farmacias aparecen muy cuestionadas, el sector financiero 60% cuestionado, seguros y SAPRES también más de 70%, hay grandes diferencias. Y lo interesante fue que a pesar de esta crítica a ciertas industrias, la publicidad de esas mismas industrias no se relaciona tan directamente con esa crítica. Y así, por ejemplo, si tomamos los bancos, por decir una industria que tiene un 29% de notas malas, que no es significativamente distinto a, por ejemplo, las bebidas no alcohólicas. Y sí otras industrias como los productos de limpieza del hogar, industria de alimentos, que son bien evaluadas como industrias, pero fueron más criticadas. Y fueron más criticadas porque la gente consideró que ese tipo de industria, por ejemplo, productos de limpieza, hacen promesas que no son verdad. Que si lava más blanco, que lava la loza, en fin, ese tipo de promesas que a veces las empresas hacen, da la impresión de que la gente sí les pasa la cuenta y resulta crítico sobre ella. Bueno, termino ya que se me puso la luz roja, 2 o 3 conclusiones para compartir. Uno, yo diría que estamos todos de acuerdo que el país enfrenta un proceso generalizado de desconfianza en las instituciones de todo tipo. Mi conclusión, que alguna vez podremos comentarla, yo no sé si se derrumbó el modelo, pero lo que sí se produjo el año pasado y este año ha sido un derrumbe de las confianzas institucionales de todo tipo. Ya le mostré los datos. Esto ocurrió claramente en el momento, yo no sé cómo las relaciones causa-efecto, pero temporalmente no cabe la menor duda que se produjo en el año 2011, el año pasado, incluyendo un cambio actitudinal hacia el modelo económico. Eso cambió, no nos engañemos. Las empresas y empresarios se incluyen en esta pérdida de confianza pública. Sin embargo, y esto es lo interesante para la Asociación Nacional de Avisadores, la publicidad como que se mueve en otra dimensión, es una actividad valorada, porque entre otras funciones entrega información necesaria. La gente necesita la información, además de que se entretiene, todas las cosas que vimos ahora. Y lo que sí se aprecia es una alta demanda por veracidad, quizás como nunca antes. Y no solamente para la publicidad, quizás para la clase política, para las instituciones de todo tipo, hay una demanda inquisitiva, diría yo, de veracidad y transparencia en los mensajes. Como nunca hay que ser cuidadoso. El riesgo por no cumplimiento de lo prometido parece ser extremadamente alto. Y ahora dejo con ustedes al ministro de Economía, don Pablo Longueira, con su charla Condiciones para la Confianza. Quiero comenzar en primer lugar agradeciendo esta invitación que me extendiera ANDA hace mucho tiempo a participar en este encuentro. Pensaba que iba a ser el primer orador, por lo tanto voy a improvisar porque es bastante difícil no hacerse cargo de la contundente exposición que nos ha hecho aquí recientemente Roberto, y quiero improvisar algunos comentarios y algunas reflexiones, porque creo que es una información que de alguna forma es una fotografía del momento que está viviendo el país. Y tal vez quiero aprovechar unos minutos de compartir con ustedes reflexiones, no solo como ministro de Economía hoy, sino que habiendo participado durante cerca de 30 años en la vida pública del país.
Vi con optimismo que la caída que tuvo el Senado fue justo cuando me retiré, pero después hubo otra que nadie le cree o poco le creen a las autoridades económicas. Por lo tanto, no nos salvamos nadie, creo yo, de estas antecedentes que entregó Roberto. Pero yo quiero transmitir una mirada un poquito más optimista, porque no deja de ser deprimente ver la situación actual, y quiero dar respuesta a los orígenes, las causas que creo que tiene esta desconfianza. Quiero en primer lugar señalar que creo que hubo una gran ausencia, Roberto, en la exposición. Yo creo que hay un antes y un después del caso La Polar en Chile. Y este es un hecho que me sorprende que no haya estado reflejado, pero creo que lo que marca un antes y un después es el caso La Polar. Así lo demuestran las encuestas que hemos hecho nosotros en el gobierno. Estamos hablando de un caso que involucró a 1 millón de chilenos. No es un caso menor, no es que hayan existido 1 millón de reprogramaciones unilaterales. Hubo 1 millón de chilenos al cual se le hizo durante 10 años en forma sistemática reprogramaciones unilaterales y algunos incluso más de 14 veces. Y eso reventó. Y lo que reventó ahí fue una señal en la sociedad que las instituciones, que de alguna forma sentíamos todos que eran garantía de que esto era imposible que ocurriera en Chile, ocurrió en Chile. Y no voy a profundizar hoy sobre ese caso, pero creo que hay un antes y un después, y así lo demuestran claramente las encuestas y las mediciones que nosotros hacemos en el gobierno en las confianzas, especialmente, obviamente, en el área económica. Pero creo que al ver la exposición de Roberto y ver que hay una crisis en todas las instituciones, yo quiero aquí dar una mirada. Yo creo que Chile es un país muy bipolar y pasamos y transitamos muchas veces por momentos en que estamos convencidos que cuando vienen las eliminatorias del Mundial de Fútbol vamos a estar claramente entre los 3 mejores, y la gran mayoría de las veces nos eliminan y somos los peores del mundo. Y creo que el país vive siempre, uno cuando ve ahí también la reacción que hay de las confianzas. Por ejemplo, me llamaba la atención, creo que fue buena la explicación de qué es lo que originó la confianza, por ejemplo, en la Iglesia Católica. ¿Cuál es el vínculo de que hay un salto tan significativo en la confianza en la Iglesia Católica por la muerte del Papa? Ninguna. A lo mejor al revés. Con la muerte de él, muchos a lo mejor perdieron muchas confianzas. Pero finalmente somos un país cambiante, somos un país que de alguna forma pasamos y transitamos con mucha rapidez de la euforia al fracaso, y creo que tenemos instalado de alguna forma este clima. Y yo tengo una mirada completamente distinta a aquellos que creen que este minuto o en estas desconfianzas que se han generado masivamente en las instituciones y también, obviamente, en un encuentro como este en la economía, yo creo que las señales son todas en el sentido contrario. Yo creo que hay un fenómeno que tenemos que comprender. Hoy día la conectividad de la ciudadanía es completamente distinta a la que existían ya hace 5 años atrás. ¿Para qué hablar 10 y 20 años atrás? Hoy día las minorías insatisfechas se manifiestan con más fuerza en los medios de comunicación que las mayorías satisfechas. Este es un fenómeno. A mí me ocurrió, por ejemplo, cuando entregamos un resultado muy exitoso de cobertura del censo. Hicimos un cambio del censo este año, que transitamos del censo que hacíamos en un día a los censos de derecho que hacen todos los países de la OCDE, que es en el fondo capacitar, contratar y hacerlo en un plazo mayor para tener una mayor cobertura. Pero el acceso que tenían a los medios de comunicación y las redes, el 1,6% que no se cubrió con el censo, generaba una sensación de que casi había sido de los peores censos de la historia del país, cuando precisamente ha sido el que ha tenido más cobertura. Y aparecía gente en las redes sociales, se subía a los medios de comunicación, y finalmente hoy las minorías se instalan. Y esto lo señalo como ejemplo porque esto le ocurre a una autoridad política, a una compañía, a una empresa, a una institución. Hoy día las instituciones están mucho más expuestas a lo que han estado, y creo que esto es lo que refleja este cambio en las instituciones.
Hoy día, cuando uno ve la situación que viven los sacerdotes o algunos sacerdotes, genera un daño esa exposición, esa transparencia, esa conectividad, ese caso que es minoritario, como ocurre las excepciones en las conductas, las fallas, en los malos servicios que muchas veces se puede ofrecer. Esto hoy día se exhibe en una forma completamente distinta. Y esto es lo que genera, obviamente, un daño a las instituciones. Y aquellas instituciones que su conducción es mucho más colectiva, les va a costar mucho más, obviamente, enfrentar a una ciudadanía que está hoy día infinitamente más conectada. Chile es un país que tiene más celulares que habitantes. Y hoy día están conectados todos. Hoy día el sentido de oportunidad que deben tener los líderes y los conductores es completamente distinto al que se tenía en el pasado. Si no se sabe reaccionar y dar respuestas, hoy día tiene impactos completamente distintos en las compañías, en los políticos, en los gobiernos. Y creo que esto es lo que refleja de alguna forma esa crisis que de alguna forma se reflejaban en esta evaluación de las instituciones del país. Porque si uno observara que hay algunas o la mitad, algunas crecen, otras bajan, si uno viera de alguna forma una diferenciación en que uno dice, no, todas, hay una tendencia, algunas más, otras menos, obviamente quedó claro en las exposiciones que hizo Roberto, pero finalmente yo creo que aquí hay un fenómeno que tenemos que entender. Y muchas veces ocurre, y yo lo observo, que hay compañías que no comprenden este fenómeno. Y adicionalmente a este fenómeno de la conectividad, de la inmediatez, de poder filmar, hoy día los reporteros son los ciudadanos que transforman un hecho en la calle en una noticia nacional. Y para qué hablar, muchas de ellas incluso internacionales. Entonces, este cambio es algo que no es fácil entender, y no es fácil incorporarlo en la toma de decisiones. De alguna forma creo que esto lo que está haciendo es cambiar completamente las estructuras de poder que ha tenido la sociedad. Y va a ser así. Y eso es lo que tenemos que entender. Hoy día la ciudadanía evalúa a sus políticos, los parlamentarios, el parlamento en forma inmediata, rápida. Lo está siguiendo por las redes sociales, lo está traspasando los medios de comunicación. Se masifica rápidamente una situación que genera impacto y ese impacto por lo general causa daño. Y esa capacidad que tienen hoy día las minorías, los insatisfechos, lo que no salía a expresarse, creo que se traduce obviamente en un debilitamiento de las instituciones históricas, pero creo que finalmente vamos a tener que reaccionar, van a tener todas que saber construir un camino de confianza y obviamente que aquellas que a lo mejor para la Iglesia Católica, una institución más jerarquizada, será más fácil salir y enfrentar una situación así. Pero el mundo de la empresa, los empresarios, las compañías, las instituciones, los políticos, esto que la gente tiende a generalizar, son todos iguales, finalmente les va a costar mucho más, porque les cuesta más a las instituciones colegiadas ponerse de acuerdo cómo enfrentan esa caída en las confianzas. Pero quiero, frente a ese escenario, que tenemos que hacernos cargo de esta conectividad, de este cambio que tiene hoy día el mundo entero, es parte de la modernización. También tenemos que entender que este fenómeno en Chile se está dando con un fenómeno de un país que camina al desarrollo. Porque, como creo que en general muchas de estas encuestas de sensaciones, de momentos, son cambiantes en el tiempo, no tengo ninguna duda que cuando los chilenos en forma individual, en forma diaria, toman decisiones, la toman asumiendo cada vez más el modelo. No hubo ningún año en que hubiese más transferencia de familias y de jóvenes a la educación subvencionada, llamemos con lucro, que la que hubo el año pasado, que fue precisamente marchas que reclamaban por la educación gratuita o la educación pública. Finalmente la gente en sus decisiones individuales no se equivoca un minuto y toma las decisiones que él estima mejor para su familia. Y es por eso que lo peor, creo, es confundirnos en estos fenómenos de los movimientos sociales, porque muchas veces yo escucho en los análisis
que se tiende como a decir, mire, los movimientos sociales, este cambio en la sociedad chilena. Yo creo que cada movimiento social que uno escucha, porque siempre se habla de Magallanes, se habla de Aysén, se habla obviamente el de los secundarios, los jóvenes, el de Freirina, y en los análisis que uno ve en las crónicas, los comentarios, es una mirada como si todo tuviese el mismo origen. Y ese es el mayor error. Hoy día, obviamente, que esa conectividad que tienen los ciudadanos hace que se organicen en forma mucho más rápida. Es evidente eso. A mí me toca como ministro de Economía participar en el comité de ministros que decide proyectos de inversión en el país y nunca hemos logrado salir si no es con la fuerza pública. Y ya lo asumimos, ya que es así. Y va a ser este gobierno el que venga. Se convocan cada vez que se vota un proyecto en Chile, 60, 80, 90. Si hay alguno más atractivo, habrá más. Pero siempre hay 80 personas con mucha agresividad que están conectados, avisados, comunicados, y como hay que publicar las actas y las sesiones, se convocan. Y eso es una realidad. Y tenemos que saber, entender que esto es un cambio. Hoy día la gente se conecta, se comunica, se informa, se convoca con una inmediatez de la cual tenemos que hacernos cargo. Y esto mismo le ocurre a la autoridad política, va a ocurrir obviamente en las compañías, y es por eso que tenemos que entender también que este fenómeno de conectividad que cambia las estructuras del poder, si ya no se puede seguir ejerciendo el poder en la forma en que, cuando hablo del poder no estoy hablando de los que están en el poder político, estoy hablando de todos aquellos que a través de una diversidad de instituciones en el país tienen cargos de liderazgo y de poder, en el mundo empresarial, el mundo político, la sociedad civil, el mundo de la academia, todos tienen que ejercer hoy el poder en forma distinta. Y para bien, porque una de las mayores exigencias que genera precisamente esta conectividad, el estar expuesto a la ciudadanía, creo que se traducen básicamente en dos efectos muy fuertes. El primero es la transparencia. La transparencia. La sociedad moderna exige un nivel de transparencia que se toleró, que pudo practicarse en una sociedad que no tenía la comunicación y la exposición que tiene esta. Así de simple. Y ya no se puede seguir ocultando, por poner el ejemplo de la Iglesia Católica, las conductas que existían. No puede, no, punto. A lo mejor antes se podía ocultar, se ocultó, se supo. Hoy día no se puede. Y pongo ese ejemplo, al igual que muchos otros que podríamos hablar de cómo tiene que haber transparencia en las compañías, en los gobiernos, en todas las instituciones, de alguna forma. Pero esa conectividad, este cambio, esta modernidad que está adquiriendo el chileno a través de estas redes sociales, no solamente en Chile, pero obviamente que Chile, que es un país abierto, hemos traído todas estas tecnologías y nos ha permitido esta conectividad que tiene la ciudadanía y los chilenos, la sociedad civil, que se manifiesta a través hoy día de nuevos mecanismos de comunicación, también ha sido acompañado con 30 años en la historia del país, donde existe 30 años de mayor desarrollo económico y social. Y esto es lo que no comprenden algunos. Es muy distinto un consumidor en un país de un ingreso per cápita de $17.000 de un ingreso per cápita de $5.000. Completamente distinto. Y va a ser completamente distinto el que ojalá tengamos en una década más cuando Chile esté en $22.000-25.000 de ingreso per cápita. Va a ser completamente distinto. ¿Cómo no va a ser diferente un país como Chile, que hace 30 años atrás, aquellos que estuvimos en la universidad, nos fuimos más de 120.000, y 30 años después son 1.200.000 los jóvenes que acceden a la educación superior? Son 10 veces más cuando la población chilena, no sé si en este periodo se ha duplicado. Y este cambio es brutal en una sociedad, y eso es lo que estamos viendo. Y es por eso que las movilizaciones estudiantiles para mí tienen una explicación completamente distinta a las otras. Y lo peor es sacar conclusiones equivocadas, porque se toman malas decisiones cuando no hay un buen diagnóstico. Ya se manifestó hace el año 2006 los pingüinos, nos ocurrió a nosotros. Creo que este movimiento hubiese ocurrido exactamente igual si hubiera habido un quinto gobierno de la Concertación. Porque no fuimos capaces de entender como sociedad ese país de oportunidades que estábamos construyendo, que permitió un cambio tan impactante como pasar de 10 veces más jóvenes a la educación superior. Si hoy día, cuando uno lo vio como parlamentario, pero también como ministro de Economía, cuando uno recibe a todos los
sectores económicos de menor tamaño en Chile. Estoy hablando de taxistas colectivos, las pergoleras, los pescadores artesanales. Todos lo que argumentan y lo reclaman es que necesitan más porque todos tienen hijos en la educación superior. Y esta es la realidad de Chile. Yo hago clase, no ahora como ministro, este año la tuve que suspender, pero como senador continúo haciéndola en Infocap. En Infocap, que es la Universidad del Trabajador, donde llegan mujeres a perfeccionarse, a estudiar para adquirir un oficio. Cada trimestre, cuando llegaban el curso nuevo, yo les preguntaba a las chiquillas por qué hacían esto, por qué estudiaban, porque a esta edad de la vida, siempre más de la mitad respondía porque necesito ayudar con ingresos porque tengo un hijo en la universidad. Y si no sabemos entender este cambio, y esto lo digo para los avisadores, para las compañías, para las decisiones empresariales, hoy día prácticamente no hay ningún núcleo familiar en Chile que no tenga alguien que esté en la educación superior. Y eso significa familias que tienen más conciencia de sus derechos, son familias que saben más, están más conectadas, no solamente ya lo expliqué, están mucho más conectadas, pero además tienen más conciencia de sus derechos, tienen más acceso a bienes y a servicios. Hoy día familias completas en Chile están accediendo a bienes y a servicios que sus padres jamás soñaron tener. Vemos las ventas de automóviles, las ventas de viviendas, segundas casas, finalmente un país que marcha, creo yo, por el camino correcto. Y creo que la ciudadanía, como no ha vivido durante 30 años una oferta de cambio brutal de este modelo, no sabemos la reacción. Hoy día, claro, hay sensaciones, momentos más críticos, momentos de sensaciones de abuso. La Polar instaló una sensación de abuso y obviamente que tenemos que recuperar las confianzas, que significa haber perdido esa sensación que había de tranquilidad, de confianza, que las instituciones o cosas que ocurrieron no ocurrirían en Chile. Y eso es lo que hay que estudiar, de qué forma recuperamos las confianzas. Pero en un Chile que está cambiando desde el punto de vista de la conectividad que tiene la ciudadanía y que nos pone a todos la tarea de ver cómo me afecta a mí, en mi institución, en mi compañía, en mi producto, en mi servicio, cómo me impacta este cambio que tiene hoy día una ciudadanía mucho más empoderada, como se dice. Pero adicionalmente también un país que camina al desarrollo y va a ser crecientemente mayor en las exigencias que van a tener las compañías, los productos, los servicios, los gobiernos, las instituciones, en un país donde el ingreso per cápita va subiendo. Muchas veces a la gente le dice, pero ¿y qué gano yo? No, si gana, si esto es una realidad. Porque curiosamente a todas estas encuestas también hay que poner las encuestas de felicidad, porque han salido últimamente encuestas de felicidad que no cuadran con estas sensaciones de crisis institucional, pero el chileno, mucho más de la mitad se define como feliz en Chile. Incluso recuerdo que en el periodo, en el pic de la crisis, de la última que vivimos, cerca del 70% se definía con un nivel alto de felicidad en Chile. Por lo tanto, yo creo que lo importante es entender este fenómeno, porque estamos precisamente viviendo la etapa que está muy escrita para muchos países como los nuestros, que es lo que se llama la trampa de los ingresos medios. Estamos como viviendo esa etapa de los matrimonios, muchas veces viven estos cuestionamientos, no sé cuál es la edad, a veces ya la edad ha cambiado y fluctúa en muchos años, pero siempre había como un momento en que habían como crisis. Yo creo que Chile está viviendo, son muchos más los países que han caído en esta trampa de ingresos medios, porque lo que ocurre es que tal las oportunidades que ven la gente, que lo que piden todo es ahora y ya, y esto es lo que está viviendo el país. Pero no nos confundamos. No tiene nada que ver los movimientos sociales, este cambio social que hoy día se manifiesta. Vean ustedes cómo ha evolucionado la sensación ciudadana precisamente sobre el mismo fenómeno. Hoy día ya no tiene la complicidad que tenía la ciudadanía con el movimiento estudiantil, porque ve que hay otras motivaciones, porque ve que se están haciendo los esfuerzos del gobierno, el parlamento, todo para construir un sistema que mejore o inyecte recursos para que mejoremos la calidad de la educación, para que haya un sistema justo de créditos y becas en Chile. Pero hoy día ya no tiene nada que ver
la sintonía. ¿Por qué? Porque las familias de clase media en Chile y familias vulnerables que accedieron a la educación superior, muchos vieron que sus hijos iban realmente a solucionar las mochilas de endeudamiento que fueron adquiriendo en el tiempo. Y no fuimos capaces, la sociedad, de entender que ese fenómeno iba a explotar. Y eso fue lo que nos ocurrió. Y si el país lo soluciona bien, y si realmente damos una solución eficiente, justa, que permita que en Chile no haya ninguna familia, no puede haber en Chile. La única forma de recuperar las confianzas es que los chilenos sientan en nuestro país que es una realidad que si yo soy una persona que quiero estudiar en la educación formal y quiero llegar a ser un profesional y yo tengo los méritos, el talento, el esfuerzo, la perseverancia para obtener un título profesional, no me lo va a impedir razones económicas de mi grupo familiar. Y esto es lo que tenemos que entender. No resiste el crecimiento económico de Chile conseguir manteniendo situaciones que generan mucha violencia. Y aquellos que hemos tenido cargos públicos la conocíamos, la vivíamos, nos la contaban diariamente. Miles de familias clase media. A mí nunca voy a olvidar un padre. Estoy hablando en bueno, o sea, estoy hablando, yo después me cambié con Chalí, después fui senador. Estoy hablando 15 años atrás, 10 años atrás, 12. Un padre que me dijo un día jueves, yo tengo, don Pablo, que elegir el domingo a cuál de mis 2 hijos le corto las alas porque no me da para pagarle la universidad a los 2. Y esa fue la violencia interior que se nos fue instalando en nuestro país, de familias que vivían este Chile de oportunidades y finalmente querían acceder, estaban dispuestos a hacer el sacrificio y reventó, no dio más. Y no nos dimos cuenta, lo estamos corrigiendo. Y si no lo corregimos, van a seguir marchando, porque genera mucha violencia, porque tenemos que entender que la educación especialmente es lo que genera movilidad social en un país. Si la gente siente que vive en un país donde no hay espacio para la movilidad social, es decir, que yo puedo llegar a ser lo que yo quiera hacer, fruto de mi esfuerzo, mi talento, mi trabajo, mi perseverancia, desde el punto de vista educacional, pero las estructuras, las instituciones, el Estado, la sociedad, no me genera a mí las posibilidades, la ayuda. Si mi padre, mi familia, donde yo nací, no me lo puede dar, eso no resiste en un país. Y esto es lo que tenemos que resolver. ¿Y qué tiene que ver eso con Magallanes? No tiene nada que ver. Magallanes fue un numerito del gobierno. Cualquier gobierno que hubiera hecho lo que hicimos nosotros de tratar de eliminarle el subsidio al gas de Magallanes, se hubieran organizado todos en Magallanes. Eso no requiere un análisis más profundo. ¿Qué tiene que ver eso con Freirina? No tiene nada que ver. Lo que tienen que entender las compañías, que hoy día la sociedad chilena nos pide, y por eso es que para el Ministerio de Economía, por lo menos para mí como ministro, no es neutro el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía de un país tiene que marcar un desarrollo económico. Tenemos que entender que en el Chile abierto hoy, en el siglo XXI, es un país que tiene que tener una economía sustentable. Es parte de esta sociedad más exigente. La sociedad chilena hoy día no nos permite que instalemos en cualquier parte una termoeléctrica. Ya no podemos instalar una termoeléctrica en el lugar que estimemos que es el más barato económico para Chile. Los chilenos están dispuestos a que la instalemos en otros lugares con un mayor costo en la energía, pero quiere una economía sustentable. Y es por eso que hay que entender que la comunidad hoy día, con esta conectividad de Freirina, va a reaccionar exactamente igual frente a los temas de medio ambiente que nos instalemos en Las Condes, en Valdivia, en Concepción, en cualquier lugar del país. Y es muy importante entender esto, porque la conectividad que tiene la ciudadanía hoy día se organiza con la inmediatez que lo vimos y las condiciones o el país que quiere construir la sociedad chilena es una economía sustentable. Y es por eso que las compañías, los productos, y ustedes que son empresas avisadoras o diseñadores, tenemos que entender este cambio de esta sociedad. Los chilenos lo que quieren es que las compañías hoy día cumplan no solamente entregar beneficios o productos o servicios más baratos y de la mejor calidad. Ya no es esa solamente la exigencia de las compañías en un país como el nuestro.
Podrá ser diferente en un país de $5.000 de ingreso per cápita. En Chile ya no lo es. Y esto es lo que nos está ocurriendo, que el desarrollo económico nos va construyendo una sociedad más exigente. Y si no entendemos este fenómeno, obviamente que vamos a estar expuestos como nación a vivir aventuras o que vengan señores a ofrecernos caminos más cortos para llegar a ese camino al cual Chile ha ido perseverando durante 30 años y que nos ha permitido exhibir cifras extraordinarias, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista social. Podrá establecerse una discusión de la encuesta CACEN, pero hay una cosa clara. La misma metodología, el mismo instrumento, avalado además por la CEPAL, y no vamos a decir que tenemos nosotros influencia en la CEPAL en Chile, reflejó que la pobreza está disminuyendo, que la indigencia sigue disminuyendo, y creo que nos debemos sentir todos los chilenos felices que este modelo económico no solamente trae desarrollo económico y nos ha permitido aumentar el producto en Chile en la forma que hemos hecho. Si Chile históricamente duplicaba su producto en 42 años, 40 años, eso nos demorábamos. Y esa lentitud para llevar a las sociedades a países más justos es lo que siempre generó este cuadro en Latinoamérica de una inestabilidad política enorme. En cambio, Chile ha logrado en 30 años duplicar su producto prácticamente cada 10 años. Eso nos ha llevado, piensen ustedes, que el año 90, el Producto Interno Bruto de Chile era menor a lo que es hoy día el presupuesto del Estado chileno. Hoy día el presupuesto del Estado chileno supera los $60.000 millones. Nosotros no teníamos el año 90 un Producto Interno del país que superara los $60.000 millones. Y ese cambio va cambiando a los chilenos, va cambiando la sociedad. Hoy día ya no podemos darle una respuesta a los clientes en la forma que se da antes, no la podemos dar. Y hay algo que creo que es muy importante transmitir aquí. Finalmente, la confianza desde el punto de vista económico, yo creo que es esencial la libre competencia. La competencia es lo que genera más confianza en la ciudadanía. La ciudadanía tiene, creo yo, mucha desconfianza en los sectores cuando observa que hay pocos actores. Cuando hay un nivel de concentración en un sector, la gente tiene más desconfianza. Y es por eso que lo que tenemos que descubrir para recuperar confianzas, que es el desafío de este seminario, es precisamente cuáles son los escenarios para que haya más confianza. Y los escenarios en este país más conectado, más moderno, con los medios de comunicación que ya he señalado, con un país que va teniendo cada vez más nivel adquisitivo de la ciudadanía, va caminando al desarrollo, porque creo que sería completamente distinto tener esta discusión si Chile no estuviese por ese camino. Ese camino nos va generando, eso es lo que genera el desarrollo, eso es lo que buscamos todos, generar una sociedad donde prime la meritocracia, una sociedad más horizontal, un Chile que tenga menos pobreza y menos desigualdades, y eso lo va a traer el desarrollo. En ese camino estamos. Queremos hacer todo hoy y ya, o hacerlo en un gobierno. Eso no se puede hacer, y el que lo prometa está haciendo demagogia. Chile está por el camino, avanzando por el camino correcto, generando un desarrollo económico y social de Chile como nunca en su historia. Y ojalá no fallen los líderes que son los responsables de seguir conduciendo a este país por este camino. Porque precisamente en ese camino se generan estas desconfianzas. Pero lo que tenemos que buscar siempre es precisamente más competencia, más libre comercio. La legitimidad del sistema económico chileno está precisamente en que las utilidades de las compañías se obtienen en un escenario de competencia, no solamente abierta al mundo, sino que también al interior de nuestro país. También tenemos que comprender que se requiere mucho más transparencia. Una de las mayores críticas que uno escucha, y me alegra la confianza que se ha adquirido en el CERNAC. Piensen ustedes que el problema que tuvimos las tarjetas recientemente fueron un poquito más de 2.000 las personas que sufrieron la duplicidad de sus tarjetas, y más de 1.000 recurrieron al CERNAC.
Más del 50% de los chilenos afectados por la tarjeta recurrieron al CERNAC. ¿Y esto por qué? Porque finalmente la gente solo va a recuperar la confianza si siente que las instituciones funcionan. Y eso es lo que tenemos que crear. Si la gente siente que en Chile las instituciones del libre comercio, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, no funcionan, por eso que cada vez que actúan, yo las he respaldado, porque finalmente lo que está sintiendo la ciudadanía es precisamente que están funcionando las instituciones. La gente siente desconfianza cuando siente que las instituciones que hemos creado para resguardar ciertos principios, ciertos escenarios, no están ocurriendo. Y es por eso que es fundamental desde el punto de vista económico tener siempre una buena y una sólida institucionalidad para garantizar en Chile la libre competencia, porque eso es lo que da legitimidad y la gente tiene confianza en los mercados donde siente que hay competencia, donde puede elegir. Y hay otro punto que es muy importante, y esto lo digo para muchas compañías que pueden estar aquí y avisadores, y para los que hacen publicidad. La gente va a tener confianza en las compañías y en los productos en la medida que sea libre. El mayor problema que estábamos teniendo en Chile es que el consumidor empezó a perder la libertad y el costo de salida de un consumidor era crecientemente más alto. Y si un consumidor no tiene la satisfacción de estar recibiendo ese producto y quiere poner término a ese contrato, lo debe hacer en cualquier minuto. Lo peor es tener capturado al consumidor. Y la captura al consumidor lo que hace es que finalmente deje de existir competencia. Si entregamos un mal servicio en materia de telecomunicaciones, y esto lo digo porque muchas veces la publicidad hace que mucha gente enganche, y la promoción era por 2 meses, no se dio cuenta y quedó enganchado por 18. Pero hoy día ese cliente, ese ciudadano que recibió un mal producto, que enganchó con una promoción y finalmente se dio cuenta que el servicio no era el que estaba teniendo, pero tiene plazo y no se dio cuenta cuando firmó los contratos de adhesión, eso es lo que tenemos que corregir. Necesitamos que el consumidor sea libre, que el consumidor pueda ejercer el rol para que haya competencia. Cuando hicimos el CERNAC financiero, incluso llegó un banco a decir que éramos soviéticos, nosotros, que era soviético el proyecto. Pero si el proyecto no hace otra cosa que entregar transparencia, entregar derechos, que cualquier persona común y corriente que los lea no puede creer que no hubieran existido en Chile. Y lo único que buscamos es que ese actor, el cliente, el consumidor, el que anda buscando un crédito, sea consumo, hipotecario, el que quiera, pueda comparar, pueda haber transparencia en la información. ¿Cómo va a ejercer ese rol el ciudadano? ¿O va a tener la sensación de que hizo una buena elección si finalmente no hay buena información, no hay transparencia y no hay libertad para cotizar, para competir, para obtener ventajas en el precio o en el costo de un crédito? Y esto lo pongo como ejemplo porque quiero concluir diciendo que tenemos que comprender los cambios y no temerle a los cambios. Muy por el contrario. A mí no le tengo temor a ninguna de las caídas y los cuadros que entregó Roberto, que pueden ser para muchos deprimentes, sino que al revés, son nuevos desafíos que nos impone precisamente un país que camina al desarrollo. Chile es diferente y va a seguir siendo diferente. Los ciudadanos, los consumidores, los chilenos, las familias que tienen más acceso a bienes, a cultura, a niveles educacionales, y todo ese es el país que queremos construir todos. Y es el Chile que estamos construyendo, y es por eso que ojalá sepamos leer bien estas lecturas, estas señales, y las compañías y el sector privado en Chile, y ustedes que son empresas, y estamos en una asociación muy prestigiosa de avisadores del país, tenemos que entender que este fenómeno y lo que la gente nos pide, creo que es exactamente al revés de lo que creen muchos. Nos piden más libertad, nos piden más oportunidades ahora y ya. Tenemos que ser responsables para ir dándolo lo más rápido posible, pero no apartarnos del camino que ha traído un desarrollo y un progreso a Chile que creo que nadie sensato podría discutir. Gracias.